Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 28 de enero de 2026 y esto es La Contracrónica. La ciudad de Minneapolis se ha convertido este mes en el epicentro de una grave crisis política e institucional. Dos ciudadanos, Alex Pretty y René Good, han sido abatidos por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas, más conocido por sus siglas ICE o ICE, en el curso de sendas redadas selectivas que estaban realizando en el centro de la ciudad. Tanto Pretty como Good se oponían a la presencia del ICE en el estado. Pretty acudió a manifestarse contra ellos y Good salía de dejar a uno de sus hijos en la escuela. De este modo, lo que había comenzado semanas antes como una operación rutinaria ha derivado en un enfrentamiento abierto entre las autoridades federales y el gobierno estatal de Minnesota. Los hechos documentados contradicen la versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional, el DHS. Mientras el gobierno califica a Pretty de terrorista doméstico que quería masacrar a las fuerzas del orden, las grabaciones de testigos presenciales muestran a un hombre que simplemente documentaba la redada con su teléfono móvil. Es cierto que Pretty llevaba encima una pistola, algo por lo demás perfectamente legal en cualquier parte de Estados Unidos, pero en los vídeos se puede ver cómo estaba guardada en su bolsillo y uno de los agentes la extrajo durante el forcejeo de su detención. Acto seguido fue disparado a corta distancia varias veces. El perfil de la víctima, un enfermero en un hospital de veteranos sin antecedentes penales, refuerza la tesis de un uso de la fuerza desproporcionado por parte de los agentes que, según hemos visto, parecen trabajar con una alarmante falta de adiestramiento para estas situaciones y demasiada improvisación. Este clima de violencia ha roto la relación entre el gobierno de Donald Trump y los líderes demócratas de Minnesota. Tanto el alcalde Jacob Frey como el gobernador Tim Walz han denunciado una invasión de agentes enmascarados que actúan con absoluta impunidad. En Washington opinan justo lo contrario y han cerrado filas en torno a los agentes del ICE. Figuras como Stephen Miller o Kristi Noem han defendido una interpretación absoluta de la doctrina Nigel, un precedente del siglo XIX que otorga inmunidad a los agentes federales frente a la justicia de los estados mientras se encuentren en el ejercicio de sus funciones. La Fiscalía de Minnesota sostiene lo contrario. Creen que esta protección no es absoluta y que un jurado debería determinar si la fuerza aplicada fue la necesaria y la adecuada, por lo que esto bien podría terminar en el Tribunal Supremo. La deriva política es igualmente explosiva. La estrategia de deportación ha pasado en apenas unos meses de la búsqueda y captura de delincuentes e inmigrantes con órdenes de deportación en firme a arrestos indiscriminados en escuelas, tiendas e incluso en sus propias casas. En estos momentos, el 75% de los detenidos por el ICE carece de antecedentes penales. Esta política de deportaciones generalizadas, que se concentra básicamente en ciudades de mayoría demócrata, como Minneapolis, ha provocado infinidad de protestas y un conflicto jurisdiccional. Por de pronto parece que Trump ha preferido desescalar la situación tras hablarlo con Walz personalmente. Pero en tanto que la deportación de inmigrantes es una de las promesas estrella de su programa electoral, los problemas pueden reaparecer en cualquier momento en otra parte del país. El sábado pasado se produjo un tiroteo mortal en Minneapolis, la capital del estado de Minnesota, en el norte del país. Es el segundo tiroteo mortal en el mes de enero que involucra a agentes del ICE. El ICE es el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. Tras el que acabó con la vida de René Wood el pasado 7 de enero, ha venido este segundo el sábado pasado, el día 24, que ha conmocionado a toda la ciudad y que se ha extendido por todo el mundo. De hecho, en los últimos días pocos han sido los periódicos que no han llevado este tema en portada. Este del sábado, el del día 24 de enero, tuvo lugar a las 9 de la mañana, en un momento en el que los agentes del ICE se encontraban en una calle del centro de la ciudad realizando una redada. Hacían lo que el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, denomina operación selectiva, es decir, van a por unos inmigrantes concretos. Frente a ellos había unos cuantos manifestantes
que protestaban por su presencia en aquel vecindario. Las manifestaciones contra los dispositivos del ICE se han convertido en algo bastante habitual, prácticamente diario, en ciudades como Minneapolis, así que no tenía nada de especial. En un momento dado se encontraron con un hombre grabando en mitad de la calle con su teléfono móvil, concretamente en la avenida Nicolette, conocida allí como Eat Street, y nada, lo derribaron con intención de detenerle. En ese momento se produjo un forcejeo que fue grabado desde distintos puntos de vista por otros manifestantes, y el vídeo creo, o los distintos vídeos, creo que los hemos visto todos a estas alturas porque esto sucedió el sábado. Se ve perfectamente además a uno de los agentes golpeando al hombre en la cabeza, se ve a otro que le retira un arma del bolsillo y luego ya a renglón seguido, en cuestión de segundos, vienen los disparos, que fueron varios. El primero de ellos, que es muy visible en estos vídeos que se han subido a las redes sociales, le llegó cuando le tenían retenido en el suelo, cuando lo estaban echando hacia el suelo. Fue un disparo prácticamente a quemarropa. Los siguientes, ya a muy corta distancia, llegaron poco después. Según el jefe del departamento de policía de Minneapolis, que se llama Brian O'Hara, la víctima, que en aquel momento, claro, no sabíamos cómo se llamaba, se identificó después como Alex Pretty, era un hombre de 37 años, de raza blanca, de profesión enfermero en un hospital de veteranos de Minneapolis, propietario de un arma con permiso legal para portarla y sin más antecedentes que algunas multas de tráfico, es decir, un tipo normal. El DHS no tardó en emitir un comunicado en el que trataba de justificar este asesinato antes de que se pudiese realizar cualquier investigación. Según esta versión oficial del gobierno, es decir, del Departamento de Seguridad Interna, lo que tenemos, o lo que, según ellos, lo que se ve es que Pretty se había acercado a los agentes. No es cierto, son los agentes los que se acercan a él con una pistola semiautomática de 9 milímetros y luego se había resistido a la detención. Temiendo por su vida, un agente disparó en defensa propia contra él. El hecho es que el disparo, el primero de los disparos, se efectúa desde arriba. El comunicado, de cualquier modo, que leer ese comunicado y ver las imágenes pues es como ver dos mundos diferentes. Uno se plantea si realmente lo han redactado sin siquiera mirar los vídeos, pero en fin, el comunicado es ilustrativo al respecto. Dice textualmente que se trataba de una situación en la que un individuo, por Alex Pretty, quería causar el máximo daño y masacrar a las fuerzas del orden. Y qué decir tiene que fuerzas del orden eran varios, armados hasta los dientes, mientras que Alex Pretty todo lo que tenía era una pistola que en ningún momento sacó, la tenía en el bolsillo y no amenazó para nada con ella a los agentes que fueron a detenerle. La interpretación que el DHS da a este asunto es, por utilizar una palabra que todos entendamos, simplemente inverosímil. Stephen Miller, el artífice político de todo lo que es esta política de deportaciones, calificó a Pretty poco después como terrorista doméstico. Estaban elevando la temperatura de esto, a pesar de que en muy poco tiempo, ese mismo sábado, nos enteramos de que, en fin, era un simple enfermero que carecía de antecedente penal alguno. Greg Bovino, que por cierto ha sido cesado, al menos de lo que es el dispositivo en Minnesota, y lo han mandado de vuelta a California, el comandante de la patrulla fronteriza allí en Minnesota, dijo que lo que pretendía Alex Pretty era masacrar a sus agentes. Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, dijo que el hecho mismo de que llevase un arma, y según ella, 2 cargadores, significaba que llegó a la escena para infligir el máximo daño y matar a los agentes del orden. Estas fueron las reacciones inmediatas a esto. El hecho es que Alex Pretty tenía licencia para llevar armas, conforme al derecho que todos los estadounidenses tienen para llevar armas y a la regulación del estado de Minnesota. Es decir, ya sabéis que el derecho es constitucional, luego cada uno de los estados tiene una regulación diferente. Hay estados más permisivos y estados más restrictivos. En el caso de Minnesota, que es uno de esos estados que son demócratas desde tiempo inmemorial, la regulación para
para portar armas, para poder tener armas, es de las más restrictivas del país. Concretamente, él cumplía con toda la regulación, no tenía antecedentes penales, cosa que en Minnesota, si tienes antecedentes penales, no obtienes la licencia. La llevaba oculta. En Minnesota no puedes caminar por la calle con el arma a la vista y no en la mano, como el gobierno asegura, a pesar de que esto lo hemos podido ver desde distintos puntos de vista, que en los vídeos se aprecia como le sacan el arma de uno de los bolsillos de la chaqueta. Que alguien vaya por la calle con un arma en el bolsillo a los europeos nos puede llamar la atención, y de hecho nos llama la atención, porque concretamente en los países europeos pues la gente no va armada por la calle, no por nada, sino porque no abundan precisamente las armas de fuego, porque la mayor parte de las veces no es necesario llevarlas, porque no sabemos utilizarlas y porque además la ley lo impide. Obtener una licencia de armas, aunque sea de armas cortas como esta, en cualquier país europeo es bastante complicado. De ahí que cuando llegamos a Estados Unidos y vemos que la gente tiene armas, pues nos llama la atención. Pero en Estados Unidos la cosa es bien distinta. Mucha gente lo hace, va con armas por la calle, cumpliendo la regulación de cada estado. En algunos casos, por ejemplo, pues las pueden llevar a la vista y en otros casos no. En otros casos les impone, en el caso de que vayan en automóvil, pues llevarla en el maletero. Luego en casa son muchísimos los estadounidenses que poseen armas de fuego. Algunos tienen auténticos arsenales dentro de su casa. En Minnesota he ido a mirar los datos, porque la verdad es que no lo sabía. Suponía que no serían muchos, pero me he encontrado con que son bastantes, a pesar de que el estado es muy demócrata y de los más restrictivos al respecto. En Minnesota el año pasado, el 42% de los hogares del estado tenía al menos un arma de fuego. Como vemos, Preti en este aspecto no era una excepción, era un minnesotense promedio. Iba con su arma en el bolsillo y lo que sí llevaba en la mano, y esto lo podemos ver, es un teléfono inteligente con pantalla en el que estaba grabando un vídeo vertical. Estaba grabando la intervención del ICE. Resulta, por lo tanto, algo chocante oír a muchos defensores al derecho a portar armas, concretamente dentro del movimiento MAGA, que lo son prácticamente todos, por no decir todos, asegurar que Preti tenía malas intenciones al llevar un arma en el bolsillo. Es esta misma gente que cuando los demócratas han intentado limitar ese derecho, incluso cada vez que hay un tiroteo en escuelas, tratan de eliminarlo, de pasar por la Constitución para hacer una enmienda que lo prohíba, son ellos mismos los que se quejan amargamente y dicen que no puede ser, que eso es un derecho sagrado de los estadounidenses que consagra la Constitución desde el principio. Bien, pues son estos los mismos que están utilizando el argumento de que Alex Preti llevaba el arma en el bolsillo. Pero en fin, es indiscutible que Preti cometió un error bastante trágico, que le terminó costando la vida, al interferir en la labor de los agentes del ICE, que estaban la semana pasada y la anterior, a lo largo de todo el mes de enero, han estado completamente desmadrados en Minneapolis. Recordemos que Preti no es la primera víctima mortal, es la segunda. Pero claro, eso como mucho implicaba una detención, cosa que ya estaban haciendo, no una sentencia de muerte. Los agentes siempre pueden decir que se sintieron amenazados, pero es que no es así como se aplica la ley. En esto coinciden pues casi cualquier policía, y no ya hablo de policías europeos, sino de policías estadounidenses. Todos los que han comparecido en medios, han aparecido en periódicos, etcétera, lo han comentado, que no es una manera muy profesional de proceder la de estos agentes. El modo en el que inmovilizaron a Preti, entre varios, cuando tampoco es que se tratase de un hombre especialmente grande ni corpulento, y la manera en la que reaccionaron, disparando sin ton ni son, pues viene a decirnos que o bien muchos agentes del ICE no están debidamente adiestrados, capacitados para ese trabajo o para trabajar en esas situaciones, o qué sé yo, están tan nerviosos que ante la oposición que se encuentran en la calle, que se encuentran están en estado continuo de alerta, temiéndose lo peor. En cualquier caso, lo que ha sucedido 2 veces este mismo mes, el día 7 y el día 24, exige que rehagan los procedimientos, que el ICE rehaga estos procedimientos, especialmente en una ciudad como Minneapolis, que a la vista lo tenemos, se ha echado completamente a la calle en su contra. Pero esa no parece ser la intención del gobierno federal, quiero decir, que ha cerrado filas en torno al comportamiento de sus agentes. Bueno, eso y lo que comentábamos antes, la
la exageración continua sobre la resistencia que se están encontrando en aquella ciudad. Minneapolis, obviamente, es una ciudad demócrata, muy demócrata de hecho, pero no está llena de terroristas domésticos. Está llena, eso sí, de manifestantes cada vez más enrabietados por los 2 asesinatos que el ICE ha cometido en la ciudad en cuestión de 2 semanas. Pero esa actitud es un elemento fundamental para entender el asedio del gobierno contra Minneapolis. Podríamos pensar que se trata simplemente de control migratorio, algo que el ICE está haciendo en otras partes del país sin demasiados contratiempos. Se han concentrado de cualquier modo en estas ciudades demócratas, estas ciudades cuyos alcaldes dijeron ya hace meses que iban a convertirse en ciudades santuario, que no colaborarían en ningún momento con este tipo de dispositivos. El de Minneapolis, Jacob Frey, se mostró desde el principio especialmente beligerante al respecto. En Minneapolis está de cualquier manera siendo diferente, lo que da pie a pensar que en esto hay mucho de teatro político. En los últimos meses se han sucedido las declaraciones del Departamento de Seguridad Interior, del DHS, sobre acciones violentas de sus agentes que han resultado ser engañosas o en ocasiones completamente falsas, lo hemos podido ver antes. Las autoridades federales han impedido que la policía local investigue casos de uso excesivo de la fuerza, lo cual sería lo propio. Un policía siempre se puede equivocar, eso es indiscutible, son seres humanos como cualquiera de nosotros, puede disparar sin tener lo que hacer, puede abusar en definitiva de la fuerza policial, y para eso están otros policías que investigan si realmente la ha aplicado, ha actuado de forma proporcionada. En este caso no estamos hablando de tirar una pelota de goma o de dar un porrazo, estamos hablando de acabar con una vida humana de forma completamente innecesaria. Y en el caso de Alex Pretty, 100% gratuita, le disparan varias veces sin mucho sentido. Si nos vamos al de René Wood, nos encontramos con algo parecido, aunque ahí no compareció un arma, sino René Wood, que aceleró su automóvil. Uno de los agentes pensó que se le iba a echar encima el coche y fue cuando disparó. De hecho, la dispararon desde 2 sitios diferentes. René Wood era una mujer también, creo que de 36 o 37 años, que acababa de dejar a su hijo en el colegio. Todas estas imágenes nos han estado llegando a lo largo de las últimas 2 semanas, que nos transmiten además una idea de lo que es Minnesota en pleno invierno, y más este invierno que está siendo especialmente frío en buena parte de Estados Unidos, porque se ha descolgado una masa de aire polar y están teniendo temperaturas incluso en lugares tan al sur como Texas o Florida. Están teniendo temperaturas bajo cero. Me mandaba el otro día José Molé una fotografía de cerca de Fort Worth y bueno, aquello parecía Alaska. Había caído una nevada espantosa. Estamos hablando de ciudades que están en torno al paralelo 30. Es decir, que está haciendo muchísimo frío allí, y en Minnesota, que siempre hace frío, pues está haciendo más frío todavía. Que estos casos, en una palabra, los estamos viendo en un entorno invernal con 20, con 30 grados bajo cero. En el caso de Alex Pretty, los agentes federales trataron incluso de que la policía del departamento de policía de la ciudad, los policías de Minneapolis, abandonasen el lugar. Bueno, algunos testigos incluso fueron arrestados como si hubiesen cometido un delito. Esto ha tenido su contraparte en el entorno de Trump. Tanto el vicepresidente J.D. Vance como Stephen Miller, que es este asesor todopoderoso del presidente en materia migratoria, han afirmado erróneamente que los agentes del ICE gozan de inmunidad total en el ejercicio de sus funciones, mientras estén ejerciendo sus funciones. La cobertura que les están dando desde Washington y los impedimentos que ponen a investigar sobre el terreno han creado, eso sí, un clima de impunidad, que evidentemente ha hecho creer a los agentes federales en Minneapolis y en otros lugares del país que pueden hacer lo que les venga en gana, que tienen libertad absoluta para utilizar la cantidad de fuerza que ellos crean conveniente sin temor a consecuencia alguna. Después del asesinato de René Wood, esta madre que había dejado al niño en la escuela, esto fue el 7 de enero, un agente del FBI que investigaba el caso dimitió, al parecer, porque
le llegó presión, muchísima presión desde la dirección del FBI en Washington para que cerrase el caso cuanto antes. Le estaban diciendo que no había delito y que se fuese de allí, que cerrase, que lo diese como concluido y que volviese. Bien, viendo que no le dejaban trabajar, dimitió. Apenas unas horas después de que Wood fuese asesinada, Kristi Noem declaró que la víctima había cometido, la madre, la del vehículo, un acto de terrorismo doméstico. Una vez se paralizó la investigación del asesinato en sí, Noem ordenó al Departamento de Justicia que investigase a Good y a su pareja. Good, por supuesto, estaba ya muerta, pero que las investigase. El agente que disparó contra ella, un tipo llamado Jonathan Ross, ha sido incluso reconocido y homenajeado por el movimiento MAGA como un héroe. Sus simpatizantes han recaudado dinero, por si se tiene que defender, han recaudado casi $800.000, por el caso de que llegase a ser imputado formalmente. La situación, en definitiva, está al rojo vivo en Minnesota, especialmente en su capital. Antes del asesinato de Pretty, los habitantes ya estaban furiosos porque había pasado lo de Wood y varias redadas que habían estado documentando. El 23 de enero, de hecho, un día antes del asesinato de Pretty, miles de personas salieron a la calle, pues con temperaturas como de 30 bajo cero, para protestar contra el despliegue de hélice en la ciudad. Cientos de negocios y de tiendas cerraron sus puertas y los trabajadores se quedaron en casa. La calificaron incluso de que aquello era una huelga general. Donald Trump, entre tanto, pues no hizo más que decir que aquello era un poco menos que una insurrección, una revolución armada. Poco después del asesinato de Pretty, publicó un post en su red social, en Truth Social, en el que decía que el alcalde y que el gobernador incitan a la insurrección, esto es textual, con su retórica pomposa, peligrosa y arrogante. Se refería a Jacob Frey, que es el alcalde de Minneapolis, y a Tim Walz, que es el gobernador de Minnesota. Ambos naturalmente son demócratas. En el caso de Tim Walz, aparte de gobernador, fue el ticket de Kamala Harris, recordémoslo, en las elecciones de 2024. La manifestación del día 23, esta manifestación del viernes, fue pacífica, a pesar de que había mucha gente, fue muy pacífica. El propio alcalde insistió en que era una manifestación que no había dejado ni una sola ventana rota. Ya de paso, pues atacó al gobierno federal diciendo que el despliegue del ICE en la ciudad era una invasión de agentes enmascarados y armados. Esto de agentes enmascarados y armados es textual, que se sentían envalentonados por una sensación de impunidad. El relevo se lo tomó Tim Walz poco después en una rueda de prensa en la que acusó a Donald Trump de sembrar el caos y la violencia en su estado. Bien, esta era la situación, tan caliente estaba la situación antes del asesinato de Alex Pretty a las 9 de la mañana del día siguiente. Ahora es posible que la cosa incluso se complique, porque ya son 2 muertos. De la policía del estado y del país y de la ciudad, pues depende que esto no vaya más. También de que decidan en Washington bajar un poco la tensión. La cuestión es que tras la muerte de Rene Wood hace 2 semanas se hizo justo lo contrario. En aquel momento, tanto los demócratas de Minnesota como Donald Trump tuvieron la oportunidad de calmar la situación, pero hicieron justo lo contrario. Trump lo que hizo fue enviar a 1.000 agentes de inmigración más, que se sumaron a los 2.000 que ya estaban en la ciudad. Esto nos puede parecer que quizá para un estado tan grande como Minnesota, pues 1.000 o 2.000 no es demasiado, es muchísimo, obviamente, solo dedicados para eso. He ido a mirar, por curiosidad, cuántos agentes de policía tiene el departamento de Minneapolis, el departamento de policía de Minneapolis. Bien, pues tiene unos 600 agentes. La policía del estado, los llamados State Patrols, tienen otros 600 agentes repartidos por todo el estado, que no es precisamente pequeño. Minnesota tiene 225.000 kilómetros cuadrados de superficie. Eso quizá a efectos estadounidenses no es mucho, pero en Europa sería un país como el Reino Unido. Es casi lo mismo que el Reino Unido, incluyendo a Irlanda del Norte. El panorama, como vemos, es explosivo y, bueno, y a la vez complejo. Pretty es cierto que estaba armado, pero en ningún momento empuñó el arma ni amenazó con ella a los agentes. Y esto
No es que nos lo tengan que contar, es que lo hemos visto con nuestros propios ojos. Podemos, obviamente, apelar a la sensatez individual, es decir, que no parece muy sensato presentarse ante semejante número de hombres armados que están fuera de control y que se creen impunes con un arma en el bolsillo. Pero no estaba cometiendo delito alguno. Y luego el umbral de sensatez es diferente en cada persona. Yo personalmente no lo hubiese hecho, pero Preti consideró que merecía la pena documentar lo que estaba pasando. Hay otro problema añadido a esto. Lo de Preti no es una excepción, no es un caso aislado, todo lo contrario. Cada vez que hay problemas con las redadas, especialmente problemas serios que involucran tiroteos, los agentes de inmigración, el DHS y el propio gobierno se niegan a cooperar con las autoridades locales, que sería lo propio. Esta vez la situación ha llegado tan lejos que incluso algunos republicanos han denunciado que debe realizarse una investigación conjunta, pero una investigación, porque a la vista está y tenemos vídeos que ha habido irregularidades en las detenciones y, por supuesto, que los asesinatos, ambos, los de René Wood como el de Alex Preti, no fueron necesarios disparar de esa manera. Pero si el gobierno se niega de nuevo, pues cabe preguntarse si esto pondrá punto final con estos dos asesinatos o tendremos que lamentar más. Cabe preguntarse también si la policía y los fiscales de Minnesota tienen algún modo de acusar a los agentes federales por su conducta. Como os decía antes, en las últimas semanas, tanto el vicepresidente como Stephen Miller, como la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, han dicho en varias ocasiones que los agentes federales gozan de, no de impunidad, pero sí de inmunidad. Una inmunidad prácticamente total en el ejercicio de sus funciones. Bueno, el propio Miller llegó a decir en octubre a los agentes que tenían, que del ICE les llegó a decir personalmente que tenían inmunidad federal siempre y cuando estuviesen haciendo su trabajo. Eso se lo dijo a un grupo de agentes del ICE. Recordó que cualquiera que intente detenerlos o obstruirles su trabajo, se entiende, cometería un delito grave. Lo que decía Miller era media verdad. Los agentes del ICE, como agentes federales, disfrutan efectivamente de inmunidad por una cláusula llamada cláusula de supremacía, que es un amparo legal que protege a los empleados federales de ser procesados en un estado cuando se encuentran en el ejercicio de sus funciones. Los agentes que participaron en la detención y muerte de René Wood o de Alex Preti seguramente se escuden en esta cláusula en el caso de que un tribunal estatal de Minnesota presente cargos contra ellos. Si llegasen a ser juzgados y condenados en Minnesota, se trataría de una condena estatal y, por lo tanto, de una condena exenta de un posible indulto del presidente. El origen de la cláusula de supremacía hunde sus raíces en un caso que se produjo a finales del siglo XIX. En 1890, un U.S. Marshal, es decir, un alguacil federal, llamado David Nigel, fue asignado para proteger a un juez del Tribunal Supremo que se encontraba de viaje en California. Nada, hubo un problema, Nigel disparó y mató a un tipo llamado David Terry que trató de agredir al juez. El estado de California ordenó detener a Nigel y le quiso juzgar por asesinato. Bueno, la cosa terminó en el Supremo, que dictaminó que era inmune a la persecución de un estado porque actuaba en cumplimiento de sus deberes federales. Bueno, esta es la razón por la que esta cláusula se la conoce también como doctrina Nigel. Los fiscales de Minnesota creen que la inmunidad de Nigel no es absoluta y que si hay hechos en disputa, como si el acto fue realmente necesario y adecuado, un jurado debería decidir, probablemente trasladando el caso a un tribunal federal, pero aplicando las leyes estatales. De modo que, como ya sucedió en 1890, esto podría terminar en el Tribunal Supremo. Es ahí donde tendrían que delimitar los límites de la doctrina Nigel, de la supremacía. En esto hay diferentes interpretaciones, claro está. Unos están convencidos de que la medida de la fuerza reside en el propio agente que la aplica, ya que es él quien está en el lugar de los hechos y percibe mejor que nadie la gravedad de la amenaza. Esta es una de las versiones. Es decir, en el caso de los agentes de la patrulla fronteriza que mataron al señor Preti, pues bastaría con que dijesen que realmente creían, todos los que estaban allí, que sus vidas estaban en peligro y, por lo tanto, sus disparos estarían más que justificados. Pero existe otra interpretación que sería menos complaciente con los agentes.
Según esta interpretación, la función del fiscal es averiguar cuál sería el modo más razonable de afrontar una amenaza y si estaba justificado el disparo a quemarropa. Dejando a un lado las consecuencias legales que estos dos asesinatos puedan acarrear para los agentes del ICE, la derivada política de esto no es menos interesante. Trump y Waltz parece que han decidido, tras una conversación telefónica, desescalar la situación, lo cual es bueno. Lo ideal sería que las autoridades locales cooperasen con la Administración Federal y que la Administración Federal midiese el uso de la fuerza. Pero, dejando a un lado lo que ha sucedido en Minnesota, el plan de deportación sigue su curso y podrían aparecer nuevos problemas. Algunos de tipo interno dentro del Partido Republicano, donde han empezado a aflorar las quejas. El debate también está dentro de la Casa Blanca. En el último año, los asesores más radicales de Trump, como Kristi Noem o su asesor personal, que es Cory Lewandowski, creen que se deben desplegar patrullas itinerantes que realicen barridos callejeros en grandes ciudades gobernadas por demócratas. Tom Homan, que es el conocido como zar de la frontera, se decanta por algo más metódico, más lento, más discreto. Es decir, localizar a inmigrantes con antecedentes penales u órdenes de deportación en firme e ir a por ellos individualmente con pequeños dispositivos. Hasta ahora ha primado la primera de las opciones, la de Noem y Lewandowski. Según datos del ICE, en febrero del año pasado, cuando esto empezó, el 87% de los arrestos que hicieron fueron de inmigrantes con una condena previa a un cargo penal pendiente. La proporción de detenciones con antecedentes ha ido disminuyendo con el paso de los meses. En octubre, el porcentaje de inmigrantes arrestados con antecedentes penales o cargos penales pendientes se había reducido al 55%. Desde noviembre, aproximadamente el 75% de los detenidos por el ICE no tiene antecedentes penales y solo el 5% tiene antecedentes penales por delitos violentos. La mayor parte de los estadounidenses están a favor de que se deporte a los delincuentes o a quienes tienen antecedentes penales, pero no hay inocentes cuyo único delito es no tener el permiso de residencia. Lo que está haciendo el ICE es concentrarse cada vez más en esos inocentes, a quienes detienen enredadas en tiendas, en escuelas o en su propia casa. Bueno, esto explica por qué la aplicación de la ley migratoria se está convirtiendo cada vez más en una carga política para los republicanos. Poner fin al caos migratorio en la frontera de la época de Biden era algo que muchos, tanto republicanos como demócratas, apoyaban. Pero la política de deportaciones masivas, de cero inmigración, que promueve gente como Noem o como Stephen Miller, es algo sobre lo que no hay ni mucho menos un acuerdo generalizado. Más bien lo contrario. Está generando desconfianza y un sinfín de problemas en ciertos estados como Minnesota. Mi último libro se titula Contra el pesimismo. A pesar de que con ese título pueda parecer otra cosa, se trata de un libro de historia, en el que analizo 5 miedos muy comunes en nuestro tiempo y que están amargando la existencia a mucha gente. Trato de poner en perspectiva el sorprendente avance de las sociedades humanas a lo largo de los últimos siglos hasta llegar a nuestro mundo, que es, sin duda, y ciñéndose a los datos, el mejor que nuestra especie ha conocido hasta la fecha. Explico también por qué Occidente, en lugar de decaer y aproximarse a su final, se encuentra en su mejor momento. Analizo la política de las identidades, un jarabe muy tóxico que envenena la convivencia, pero que inexplicablemente despierta un gran atractivo entre mucha gente. Abordo el problema del presentismo, un error de raíz que imposibilita nuestra comprensión del pasado y que además nos provoca desesperanza, nos obliga a culpabilizarnos o, lo que es peor aún, suscita un falso orgullo preñado de resentimiento. Para terminar, y ya en clave puramente hispana, realizo un examen pormenorizado sobre el supuesto excepcionalismo hispano. Les adelanto la conclusión: no existe y nunca existió. Detrás de estos 5 miedos está la política y los activistas que las sirven. El miedo es una herramienta muy poderosa de control social y una forma inmejorable de conquistar el poder y retenerlo. Es bueno conocer la maniobra y poder neutralizarla con hechos contantes y sonantes. El libro lo publica la editorial HarperCollins y se puede encontrar en cualquier librería. También en edición digital y en audiolibro. Un audiolibro que me encargué personalmente yo de grabar. Parece además que está gustando mucho, porque ha empalmado varias semanas entre los más vendidos en Amazon. Toma nota, contra el pesimismo, y que los cenizos no lo tengan tan fácil.
Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Jorge, que nos habla del accidente de Adamuz. Vamos a ver, Óscar Puente lleva solamente 2 años en el ministerio. Se pondría al día los primeros 6 meses. Si quiso empezar algún proyecto, tardaría otro año más en prepararlo con estas empresas de licitación de las que el otro contraescucha Jesús hablaba, y con mucho llevarán 6 meses de obra, ¿no? Para hacerlo. O sea que en realidad la infraestructura es el trabajo de 200 años que íbamos con los trenes. Entonces, vamos a ser ni prudentes ni imprudentes, vamos a intentar quitar la emoción a un lado, quitar los posibles argumentos de autoridad, porque uno sepa más o otro sepa menos, e intentarnos centrar en el estado del conocimiento y la realidad y la razón, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si un ministro cualquiera dimite? Pues que hay un vacío de poder y todas las cosas se ralentizan. Y ahora sí que de verdad se está jugando mucho, porque cada día que está parado Rodalíes por falta de confianza son 16 millones de euros en costes indirectos que pasa para el ciudadano, que resulta que es el más necesitado que utiliza esos ferrocarriles. Eh, si hay un vacío de poder, pues se tarda o sea, no hay alguien que esté involucrado y que achuche y que empuje por esto. Y luego, porque yo a mi hijo, cuando rompe un vaso por negligencia, si se pone a quejarse y a cabrearse, le crujo. Le crujo, le castigo. Vamos, no, físicamente no le castigo. Pero si se pone a recogerlo, me pongo a recoger con él. ¿Vale? Y si no, ¿qué vamos a hacer cuando alguien se corrija y empiece a hacer lo correcto? No perdonarle. No aprovechar la oportunidad. Vale, lo digo para que lo pensemos. El sexto punto del que quería hablar. Pues me gustaría que, que, los, que todos, pero especialmente aquellos que tienen los medios de comunicación, Dios me libre a mí de decirles lo que tienen que hacer, pero también puedo decir lo que me gustaría que hicieran. Que fueran más prudentes. Porque imaginaros que al final, que es una de las posibles causas que puede darse, es que la máquina de control de las soldaduras estuviera estropeada y haya un montón de soldaduras que tengan este defecto. Pues jolín, pues si yo fuera el de esa empresa, pues estaría mal. Y lo mismo de he puesto este ejemplo como podría poner el del soldador, el del ingeniero que supervisó, el del que hizo el plan de obra y hubo algún imprevisto y alguna soldadura no respetó los tiempos de, de espera de, de disipación del calor antes de que se pusiera en servicio, o porque algunos periodistas se achucharon mucho, pusieron la opinión en contra, y al final la gente coge miedo y abrimos. Claro que a nosotros nos influye también lo que opinan los demás, ¿no? O sea, pues esas cosas pasan también, ¿eh? O sea, para la gente que es medianamente responsable, que básicamente son prácticamente todos la mayor parte del tiempo, ¿vale? He puesto algún ejemplo donde podrían estar los fallos y podría poner muchos más. Ya sabes, Fernando, que te mandé una lista que es la primera lista que hay que hacer a priori en cualquier peritaje de las primeras causas que crees posibles para ir demostrando que descartas o pueden entrar en la ecuación del fallo alguna de ellas. Al final, un evento de estos suele ser un cúmulo de situaciones a la vez. Nunca es una. Con la esperanza de que los técnicos acertemos lo más rápido posible y sin hacernos trampas al solitario, porque claro, aquí hay gente que la realidad, y ya concluyo con el séptimo punto, es que pues va a haber ingenieros que vayan a la cárcel. No creo que vaya a haber soldadores, pero igual
algún ingeniero, bueno, no va a haber ningún político ni ningún periodista que vaya a la cárcel, ¿vale? Ni ningún currito. Van a ser los responsables. ¿Qué quiere decir esto? Pues que igual los que sabemos de técnica tenemos que decir que no. Y, y igual la gente que puede darnos voz tiene que escucharnos si no nos escuchan nuestros políticos inmediatos o nuestros jefes inmediatos. Que esas cosas pasan, ¿eh? Pues esto es muy sencillo, Jorge. Si un ministro dimite, pues nombran a otro y a veces es necesario que un ministro dimita, porque lo está haciendo muy mal. Óscar Puente, de hecho, debió dimitir hace tiempo, hace mucho tiempo. Lo de Adamuz ha sido la gota que ha colmado el vaso. Pero una hora antes de que sucediera, un minuto antes de que sucediese lo de Adamuz, ese accidente, Puente ya había hecho méritos más que sobrados para presentar su dimisión. Durante los 2 años y pico que lleva de ministro, la red ferroviaria ha encadenado los problemas, los retrasos, las cancelaciones, los incidentes, algunos graves, como el descarrilamiento de aquel 114 en el túnel de Atocha Chamartín o cuando se vino abajo toda la red informática. Esto fue hace solo un año. Pero pongamos que sus 2 años y pico de ministro hubieran sido perfectos. Un ministro modélico. Puede estar en las antípodas de ser un ministro modélico. Bien, pero imaginemos que lo hubiese sido. En ese caso también debería dimitir, porque es que han muerto 45 personas, seguramente por un carril roto. En tanto que Puente es el responsable último de que la infraestructura esté en condiciones, de la infraestructura ferroviaria en su conjunto, su obligación es marcharse, por respeto a las víctimas y como demostración de que se rinden cuentas. Imaginemos que esto sucede. Él es responsable de la infraestructura ferroviaria de Adif, pero no de la infraestructura ferroviaria de, por ejemplo, los ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña, de Euskotren o del Metro de Madrid, que tiene una red, no deja de ser una red ferroviaria subterránea en su mayor parte, pero una red ferroviaria. Imaginemos que esto sucede o en los ferrocarriles de la Generalidad Valenciana, que también los tienen, o los del gobierno balear. Pero imaginemos que hubiera sucedido en el Metro de Madrid una tragedia como esta. ¿Crees que no estarían pidiendo la dimisión? Bueno, la estarían pidiendo y yo también estaría pidiendo la dimisión del consejero de Transportes y del presidente del Metro de Madrid, naturalmente. Bien, esto es lo que sucede, no sé, en cualquier parte. Ya digo, es la demostración básica de que se rinden cuentas. En cualquier país, ante una tragedia similar, se presentan dimisiones. Luego el que venga después, pues ya se encontrará con un ministerio patas arriba. Si es habilidoso y se dedica a su trabajo y no a insultar a la gente en las redes sociales varias horas al día, pues no lo sé, quizá consiga enderezar parte del desaguisado, que una porción de ese desaguisado la ha creado Puente y otra la ha heredado. Bien, seguimos con Carlos, que nos habla de la geolocalización de los trenes a raíz del Alvia, que como os contábamos el otro día, pues tuvieron que emplear una linterna y al maquinista de otro tren para que lo encontrase. Quería apuntar una cosa sobre el tema de los trenes, que está hablando mucho. Todos los trenes están geolocalizados desde hace mucho más tiempo del que creemos, porque es mucho más sencillo geolocalizar un vehículo en una vía férrea que no tiene, que es monodireccional, vamos, que no es una red tan amplia como una carretera y que puede coger e irse por cualquier salida. Y eso es así, no porque el gobierno tenga curiosidad para saber dónde están las cosas, o las empresas que explotan tengan curiosidad para saber dónde se encuentra su flota, su tren o su... No, eso es porque los trenes funcionan con un sistema de cantones. Un cantón es una división de la vía, y en el cantón en el que se encuentra el tren, ni en el cantón precedente ni en el siguiente puede haber otro tren. Claro, eso parece lógico, pero para implementar ese sistema tienes que saber dónde está el tren a cada segundo. O sea, y de hecho hay varios sistemas incluso redundantes para saber dónde se encuentra el tren, que son evidentemente mucho más precisos que el GPS. El GPS es innecesario porque no puede salirse de la vía. Si desaparece de
de tu sistema de geolocalización dentro de una vía es que se ha descarrilado. O sea, es bastante autoevidente. O sea, no necesita mucho más. O sea, el tren iba por aquí, ya no está. ¿Sabes? Ya está, se ha ido. O sea, no puede apagar. No es como los barcos fantasmas que apagan su sistema de localización. No es como un autobús o un camión que puede encontrar un obstáculo y entonces tomar un desvío. No, o sea, es que es una vía férrea. De hecho, hay sistemas de cantones móviles para hacer más pequeños los cantones y poder meter más trenes en el mismo tramo de vía. Como fuera, eso está completamente geolocalizado. Y lo que yo me pregunto es cómo es posible que no detectaran que un tren ha desaparecido. O sea, eso no puede estar no funcionando. O sea, pueden pasar muchas cosas en las vidas, pero eso no puede dejar de funcionar. O sea, si eso deja de funcionar, montarse en un tren de alta velocidad en una línea que no tiene eso, pues es jugar a la ruleta rusa. O sea, eso es imposible que haya dejado de funcionar o que en el control de Atocha tengan una demora. No, eso tiene que estar funcionando y tiene que estar funcionando milimétricamente. Con lo cual ahí hay algo que no nos quieren contar porque no hay una explicación coherente. Estos sistemas de geolocalización los hay tan simples como una corriente de retorno por el carril, y que cuando pasan los carretones provocan un corto uniendo los dos carriles, y entonces ya sabes dónde se encuentra el carretón. Pero hay más sistemas más complejos que ese que se emplean en todas las líneas férreas de más o menos que yo entienda del mundo. No sé si algún lugar extraño y recóndito del ancho, ¿sabes?, del globo, pues va sin su sistema de seguridad, pero en el primer mundo todos lo tienen y tienen sistemas redundantes. Con lo cual, no hay ninguna que yo no concibo. La verdad que después en mi desempeño profesional nunca me he dedicado a construir vías férreas, que podría haber sido una de mis salidas, y entonces desde que dejé la universidad no me he metido con esas cosas y no estoy al día, pero la realidad es que no hay manera de no tener localizado al tren al segundo por varios sistemas, y más en una línea o de alta velocidad o una línea de metro en la cual tienes que meter, que vaya más despacio, muchos trenes en poco espacio. Y ya está. O sea, perdón por haberme extendido, pero es que es una cosa que yo me estoy preguntando desde que empezaron a decir que tardaron 1 hora o 45 minutos, me da igual, en saber que había pasado algo con el segundo tren. Puedo entender que les costara 3 minutos y medio entre que desaparece la señal y deducen lo que ha ocurrido. Y ya me parece en 3 minutos y medio mucho tiempo. Pero 45 minutos, 1 hora, no tiene sentido. Pues sí, Carlos, los trenes por supuesto que están geolocalizados, pero justo el que necesitaban localizar Renfe el día del accidente no lo estaba. Por eso mandaron al maquinista del hablo, que venía detrás con una linterna y 2 pasajeros, para ver si lo encontraba. Los trenes de alta velocidad se localizan por las balizas que hay en la vía, como las del ERTMS o el LZB, que es el que de la línea Madrid-Sevilla. Cuando un tren supera esa baliza, informa a la red que lo ha hecho. Luego los tienen bastante bien localizados. Tiene además, como es lógico, localización GPS, que envía su posición a un sistema de ADIF que según parece se llama Da Vinci. El Alvia de Adamuz es un tren relativamente moderno, no es un último modelo, pero es un tren relativamente moderno, es un buen tren. Es un serie 120 fabricado por CAF, que fue diseñado pues hará cosa de 20 años. No sé qué edad tendría el que se accidentó en Adamuz, pero debía rondar eso. Yo los empecé a ver en la red pues en torno al año 2005-2006, más o menos. De hecho, antes de que empezase la alta velocidad a Barcelona, si ibas a Barcelona ibas en uno de estos. Bueno, ibas en parte hasta Zaragoza, luego ya hasta Tarragona y al final ya metieron los 103. Vamos, es un buen tren. Son trenes que incluso concretamente este modelo se ha llegado incluso a exportar. Los puedes ver en la red de alta velocidad de Turquía. Y obviamente como trenes ya de este siglo, pues son trenes sofisticados. No ya es que puedan alcanzar velocidades de 250 km/h en la red de alta velocidad. Es que tiene un sistema de ancho variable, complejo.
Tienen también un sistema de doble tensión que les permite circular en la red convencional y en la red de alta velocidad. Caray, un tren así diseñado hace solo 20 años, pues está bien localizado. Entonces habría que preguntarse, ¿por qué Renfe no lo encontraba? Pues según parece porque tras el accidente todos los sistemas eléctricos del tren se fundieron y no podía enviar información a la central. Bien, en el caso de que fuese así, deberían contar con ciertos sistemas sensibles, que ciertos sistemas sensibles que estuviesen, como este de la geolocalización, que tuviesen un sistema de respaldo energético que, en fin, les permitiese mantener la alimentación eléctrica. Pero bueno, ya nos dirán los investigadores qué es lo que falló exactamente. Bien, vamos ahora con Nacho, que nos habla de Sílvia Orriols, la presidenta de Alianza Catalana y alcaldesa de Ripoll. Un partido, este de Alianza Catalana, es un partido identitario de derechas que está subiendo como la espuma en las encuestas de intención de voto en Cataluña. Saludos a todos los contraescuchas de uno y otro lado del Atlántico y a ti, Fernando, y hoy especialmente a los catalanes que escuchan tu programa. Y me gustaría comentar una entrevista que le realiza el periódico OK Diario a Sílvia Orriols de Alianza Catalana, que probablemente, con mucha probabilidad, pueda ser la próxima presidenta de la Generalitat. Y bueno, al margen de dejar claro su anti-españolismo, y sospecho que no solo un odio hacia el Estado español, sino también hacia cualquier cosa que no sea catalana, que sea el resto del Estado y el resto de españoles. Por desgracia, es la impresión que me ha quedado de la entrevista. Pero bueno, quitando eso y los comentarios que le acusan de dar la entrevista en catalán, que bueno, no es mayor problema, se leen los subtítulos o incluso yo por lo menos lo entiendo más o menos. El que haya vivido en Cataluña pues se acostumbra rápidamente al catalán, al oído, y tampoco es un idioma de raíz latina, no es un idioma imposible como pueda ser el vasco, que hablaba mi familia y que yo por desgracia no hablo y no entiendo, no entendía nada. Y bueno, el caso del catalán, bueno, pues es asequible, yo creo, a cualquier español hablante. Pero bueno, al margen de eso y si es o no una falta de respeto, sí me gustaría saber qué pensarían si la entrevista se la hace un medio inglés o un medio francés y la señora Orriols fuera completamente bilingüe en francés o inglés y contestara en catalán, siendo bilingüe en esos idiomas, ¿no? O si se la hiciera la entrevista, sin ir más lejos, un periódico de algún país hispano, de Sudamérica, y contestará en catalán también, sabiendo español. Pero bueno, es un tema de posicionamiento político, me imagino que de cara también a sus electores y de protesta contra el Estado español. Y bueno, pues no me parece más allá de eso, no me parece más importante. Pero bueno, sí es interesante saber por qué haría en ese supuesto Estado catalán si defendería la secesión de sus territorios, o sea, que se pudiera ir Lérida o Tarragona o Gerona o Barcelona por su cuenta o el Valle de Arán o incluso pues algunas comarcas de determinada zona sí defenderían ese derecho de secesión, porque se supone que no hay un límite territorial a la secesión. Y sé que muchos países lo tienen recogido como prohibido en su constitución, no es el caso de la española, pero habría que hacer una reforma constitucional, porque en principio tampoco no está expresamente prohibido en la constitución, pero bueno, haría falta esa reforma que yo, si se aprobara, no tendría ningún inconveniente. De hecho, si los catalanes así lo desean, pues tampoco, porque al final los estados y los países y la historia va cambiando, va fluctuando, los países cambian, la cultura cambia, hasta el idioma cambia, todo cambia y las fronteras van cambiando también de lugar. Así que bueno, no, si ellos son más felices así, pues bueno. Sí, personalmente sí me parecería una pérdida, pero pues como cuando se perdieron cualquier otra antiguo virreinato español, cualquier otra parte del imperio español, pues nada, como cuando se perdió Cuba. Que de todas formas, y como bien dices tú, Fernando, no se pierde, porque realmente no interesa, ahí también estoy con Bastos, con Miguel Ángel Bastos, un macroestado hispano enorme gobernado por un Sánchez o eh, por un Chávez o por un Díaz Canel, una cosa de esta sería un horror, sería el infierno.
Entonces creo que lo que nos une no hace falta que sea un gobierno común, porque la cultura, la lengua y las raíces, la religión, las raíces históricas, eso es lo que nos une a todos y no hace falta más. O sea, creo que es innecesario que busquen luego sí acuerdos para facilitar a los ciudadanos de diferentes países que vivan, eso sería lo ideal, pero no hace falta que estemos todos bajo la misma bandera o el mismo gobierno, el mismo Estado. Y bueno, en el caso de la señora Silvia Orriols, claramente quiere la secesión a toda costa, e incluso la secesión de Europa, no tiene problemas con eso. Y bueno, sí tendría curiosidad por saber si ella estaría de acuerdo en que se le fuera la mitad de Cataluña por su cuenta o no sé. Esa es la duda que tengo yo y que me parece curioso. Si serían capaces de aplicar el mismo derecho, algún catalán me ha contestado que sí. Algún catalán secesionista me decía que sin ningún problema. No lo sé si era sincero o no. Yo voy a pensar que sí. Y en caso contrario, si lo que quieren es aplicar el embudo ancho para ellos y el embudo estrecho para el resto del país. Según tengo entendido, Nacho, Silvia Orriols se niega en redondo a hablar castellano. Esto es algo que además ella ha dicho en muchas ocasiones. A ver, entenderlo lo entiende, porque esta entrevista de la que me hablas, que la publicó Key Diario, la entrevistadora, que es Esther Jaén, si mal no recuerdo, se dirige a ella en castellano y luego Orriols responde en catalán. A ver, esta mujer, que tiene encandilada una parte nada despreciable de la derecha identitaria españolista, no les corresponde el sentimiento, no sé si ellos son conscientes. Les desprecia con toda su alma, al igual que desprecia todo lo que no sea catalán. O mejor dicho, lo que ella considera que no es verdaderamente catalán. Porque el nacionalista siempre define antes qué incluye y qué excluye de la nación que dice defender. Sabemos bien lo que excluye Silvia Orriols. Para ella, un catalán que habla castellano simplemente no es catalán. Es un colono o directamente un invasor. En el fondo, personajes como Orriols ponen a la derecha identitaria española frente al espejo, porque hacen exactamente lo mismo que ellos, pero cambiando el sujeto victimizado. Luego, respecto a lo que preguntas de si estaría dispuesta a aceptar la secesión de municipios o de comarcas que no quieren independizarse, pues a ver, Nacho, por supuesto que no. ¿Qué cosas dices? El nacionalista por definición es territorial. Define antes un territorio, que luego además siempre quiere expandir, ya que asegura que hay territorios irredentos, y dentro de esos límites no acepta más identidad que la que él fija previamente. Si pongamos por caso ciertas comarcas de Tarragona o el Valle de Arán o la ciudad de Barcelona quisiesen separarse, por supuesto que Orriols lo impediría, como es natural, ya que el territorio y la identidad, el Blut und Boden, el sol y la sangre, que decían los nazis, van unidos. Es el espacio vital que necesitan. Así que olvídate, Nacho. Orriols es una independentista catalana al uso, no muy diferente de Quim Torra, con la diferencia de que tiene unas posiciones muy anti-islam, y eso ha hecho que la derecha identitaria española pues la mire con gusto, pero vamos, creo que no tardarán mucho en desengañarse con ella. Bien, seguimos con Eduardo, que nos habla de redes sociales, de una iniciativa que se ha aprobado en Australia para impedir la entrada o el acceso o el registro a menores de 16 años. Buenas tardes, Fernando y Contraescuchas. Soy Eduardo, es la primera vez que me atrevo por fin a enviar nota de voz a la Contra. Soy Contraescucha y lector de hace ya unos años. Os traía hoy un tema que es posible que sea algo más de fondo, a pesar de ser de rabiosa actualidad. Básicamente Australia acaba de comentar e implementar por primera vez en el mundo una medida en la que prohíbe a los menores de 16 años a ingresar a redes sociales. Básicamente traía un poco de debate a la Contra, a ver qué opinas tú, Fernando, y el resto de Contraescuchas, porque estaba discutiendo estos días con amigos y familiares al respecto, y la verdad es que la mayoría de la gente está a favor de la medida. Por lo que he podido notar, la gente está bastante en contra de que efectivamente los menores de 16 años estén expuestos a las redes sociales. Sé que es un mundo, te diría que casi como todos, complejo, en el que tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Y básicamente he estado un poco defendiendo mi posición, en la que considero que, como en tantas otras cosas, prohibir no es la solución de nada. Mi posición básicamente es que
al final los niños y menores de 16 años van a seguir accediendo muy seguramente por cualquier otra vía a estas redes sociales, y lo único que vas a generar con esta prohibición es tabú y ya te digo, hacer que sigan accediendo por medios pues que serán ilegales, ¿no? Para mi gusto, la solución sin duda pasa por educar a tu hijo, educar a tu alumno en menor medida o en la medida de lo posible, y tratar de enseñarle de que, como todo, como casi cualquier ámbito en este mundo, tendrá sus cosas positivas y tendrá sus cosas negativas, y tratar de ayudarle al niño a discernir entre qué es cada una, ¿no? Creo que las redes sociales tienen una parte muy, muy positiva, en la que nos mantienen a todos conectados, informados. Es una fuente de aprendizaje, te diría que infinita, como el propio Internet. En mi caso, yo estuve durante años reacio a descargarme TikTok, y un amigo me comentó que básicamente se descargó TikTok y tiene entrenadísimo el algoritmo para que solo le salgan contenido relacionado con libros y gente que informa al respecto, que opina, del mundo de libros. Yo en mi caso, hace 7-8 meses me atreví, me lancé y con el enfoque en música. Y en mi caso el algoritmo solo me ofrece música, contenido increíble, gente súper creativa, lanzando información y, yo te digo, todo contenido relacionado solo con musical, ¿no? No me sale absolutamente nada nocivo. Entonces, con esto lo que quiero decir es que, como te comentaba, en el mundo hay tanto cosas positivas como negativas. Entonces creo que la solución pasa más por educar y no por prohibir, como en tantos otros ámbitos hemos visto, ¿no? Que no creo que vaya a ser la solución. Os pido perdón si me he alargado un poco demasiado, y os agradezco el tiempo y la respuesta a ti, Fernando, y a cualquier contraescucha que quiera continuar el debate. Muchas gracias, un abrazo. Esa misma iniciativa la han adoptado en España también, Eduardo. En España, hasta hace no mucho, hasta el año pasado, los menores de 14 años no podían registrarse en redes sociales. Y el año pasado cambiaron la ley para que fueran 16 años y no 14. Ahora están estas redes pues desplegando los sistemas de verificación de edad. La nueva ley también trae la obligación para los que vendan teléfonos y tablets, la obligación de incorporar sistemas de control parental, que ya ves tú, los incorporan de cualquier manera los sistemas operativos, pero bueno. Bien, en este aspecto lo que diga la ley, entre lo que diga la ley y lo que hagan los chicos, mediará un trecho importante, porque ya encontrarán el modo de acceder. Muchos pues se lo pedirán a sus padres. La ley contempla, eso sí, que los padres permitan expresamente utilizar esas redes sociales a sus hijos menores de 16 años, y los que no tengan el permiso paterno, pues ya se las apañarán para entrar en Instagram o en TikTok, que son las redes sociales de los chicos jóvenes. Cuando yo era un adolescente, estaba terminantemente prohibido que los menores de 18 años alquilasen o comprasen cintas de VHS vídeos, con contenido para adultos. Ni que decir tiene que con 16 o 17 años todos los de mi generación nos hartamos a ver películas con contenido para adultos. Evidentemente no nos las vendían en el Corte Inglés, ni podíamos alquilarlas en el videoclub, pero llegaban a nuestras manos por infinidad de vías. Eso evidentemente nuestros padres lo sabían, porque tontos no eran, y todo lo más que podían hacer pues era echar un ojo para que la cosa no se saliese de madre. Pues con esto pasa exactamente lo mismo, con la diferencia de que un chico de 15 años con un teléfono móvil, algo con lo que ha nacido y se ha criado, eso es una fuerza de la naturaleza, es algo imparable. Me recuerda un poco a eso que hablábamos hace cosa un año, el famoso pasaporte que quería implantar el gobierno. Decíamos que no iba a servir de nada, porque quien quisiese consumir ese tipo de contenido ya se las apañaría para conseguirlo. A fin de cuentas, y lo digo muchas veces, la ley está hecha para protegernos de los demás, no de nosotros mismos. En el caso de las redes sociales, no son necesariamente nocivas si se les da un uso normal. De eso ya los encargados de que sea así deben ser los padres, como el caso de los videojuegos. Tienes a tu hijo enganchado a los videojuegos 18 horas al día, pues tiene un problema. No es que los videojuegos sean malos, es el uso que le da ese chaval en cuestión al videojuego. Pues lo mismo las redes sociales. En el caso de que un adolescente desarrolle un comportamiento enfermizo por culpa de las redes sociales, pues deben ser los padres los que
tomen cartas en el asunto, obligándoles a dejar de utilizarla o retirándoles el teléfono, qué sé yo. En fin, eso ya cada uno, ¿no? Con la cultura doméstica que tengan. Bien, con esto ya damos por terminada la contracrónica de hoy. Espero que os haya gustado y me despido. Estamos a 28, a miércoles, mañana es jueves, luego hay contracrónica. Me despido de todos vosotros. Hasta mañana.